Apreciados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a mirar el tema que nos convoca, que es el tema del texto narrativo. Pero no sin antes, quiero como que miremos un poco todo el proceso de comunicación que hemos llevado hasta la fecha y voy a resumirlo en unas pocas palabras. Iniciamos con todo el tema de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles eran el canal de comunicación? ¿Cuál era la intención? ¿Sí? Pasamos por el tema de argumentación y en la clase anterior empezamos a mirar la unidad número 2, que se trata de la lectura comprensiva. Dentro de la lectura comprensiva vimos el texto descriptivo en el cual ustedes realizaron un ejercicio de un foco, por si no lo recuerdo. Entonces, en ese texto descriptivo tenía dos componentes. Uno era el componente técnico y el segundo era el componente literario. Entonces, en el componente técnico, ¿qué respuestas tenían que dar ustedes frente a la descripción de ese texto del ejemplo del foco? Ustedes tenían que responder a las características, funcionamiento y algunas propiedades desde lo técnico, de lo que se trataba, de lo que mostraba la imagen que era el foco. Ahora, cuando pasamos ya al componente, ¿sí?, del texto descriptivo literario, ¿sí?, ahí lo que teníamos que hacer uso era de la imaginación y creatividad. Y ahí veo que algunos se me confundieron un poco en los términos. Entonces quiero aprovechar, antes de avanzar, de aclarar un poco este concepto o el término de texto descriptivo desde el componente literario. ¿Sí? Ahí no había que hacer ninguna consulta en internet. ¿Sí? Ahí lo que teníamos que era dejar volar un poco la imaginación, la creatividad y que ustedes se dieran la oportunidad de empezar a escribir por sí solos, ¿sí? No de extraer fragmentos, ¿sí?, copiar y pegar de algo que buscamos en internet, porque esa era la parte fácil y esa es la parte que pues, menos yo me fijo, porque no es el propósito pues, de la clase. La idea de la clase es que ustedes, a través de un buen canal de comunicación, de un lenguaje asertivo y eficaz, ustedes le puedan llegar al público al cual nosotros queremos mostrarle pues el ejercicio al cual nosotros nos queremos expresar. Ahí es donde ustedes tenían que hacer sobre todo mayor esfuerzo, porque hacer la consulta en internet es la parte más fácil. Sí, un bombillo, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, cómo funciona, muchos colocaron la historia, cuándo se creó, etcétera, etcétera, y está bien, desde lo técnico está bien, pero cuando llegamos a la parte ya literaria, ahí es donde tenemos que dejar volar un poco la imaginación. Y aquí donde yo a muchos estudiantes les hacía la pregunta, háganse de cuenta de que ustedes ese texto, esa imagen, se la van a mostrar a una persona que está en la distancia, o una persona que no ve. Pues yo de qué manera le digo a esa persona de que no es un bombillo, no le digo la palabra literalmente que es un bombillo, simplemente a través de esa imagen, yo qué estoy evocando, yo cómo le puedo interpretar a esa persona de que eso realmente es un bombillo, ¿sí? O cómo esa persona se puede imaginar ese bombillo. Muy bien, entonces esa era como la parte que les quería aclarar. Y ahora, ya en esta clase, nos vamos a centrar en lo que es el texto narrativo. Y en el texto narrativo, ¿sí?, en el texto narrativo tiene dos componentes. Lo primero es la parte de las características del texto, donde tiene 5 componentes, que es el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y la acción. ¿Sí? Y seguidamente pasamos a lo que es la estructura del texto, que tiene 3 componentes: la introducción, el desarrollo nudo y el desenlace. Entonces, atención ahí. Cuando yo hablo de introducción, yo estoy llevando
a esa persona o en el texto que estoy narrando, ¿sí? Dándole un preámbulo a lo que va a ser mi historia, mi cuento, mi narración, mi novela, etcétera, etcétera. Y en el desarrollo tiene que ver con la parte central de lo que yo estoy narrando, ¿sí? ¿Cuáles son los factores principales que yo tengo dentro de esa historia? Y el desenlace ya es el final, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de cómo se cerró esa historia? De eso se trata el desenlace. Entonces, a todos les hago la invitación a que hagamos una lectura comprensiva, ¿sí? De lo que es el texto narrativo, ¿sí? Devolvámonos, si requerimos devolvernos en la lectura, le hacemos varias lecturas de tal manera que lo pueda entender. Si veo que no es suficiente, pues me pueden preguntar. Pero la idea es que tengamos claridad sobre eso que les estoy mostrando. He tratado de ser lo más simple posible para que ustedes me entiendan el concepto y lo puedan llevar a la práctica. Y como se podrán dar ustedes cuenta, en cada clase yo hago un ejercicio práctico, ¿sí? Para que ustedes le den aplicación a lo que es el componente teórico. ¿Sí? Por ese componente teórico es fundamental de que lo estudiemos en primera instancia para poder así pasar a la segunda fase, que es lo que es la fase de nacer, lo que es la práctica. Y aquí es donde yo les coloco a todos ustedes un taller. Entonces, el taller que trata esta clase, ¿sí? Lo que vamos a hacer es inventarnos una historieta con un personaje y en un tiempo. Ojo ahí. ¿Cuál va a ser el personaje que vamos a evocar en este texto narrativo? El Papa Francisco. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? Vamos a hacer una narración en los tiempos de hoy, en el tiempo actual que todos estamos viviendo, que todo el planeta está viviendo. Entonces, como características de la historia, recordemos que tienen 5 características. La primera será el narrador. ¿Quién va a ser el narrador dentro de la historia? Ustedes mismos. ¿Sí? Es decir, ustedes ahí colocan en el ejercicio el nombre del estudiante como narrador. Seguido de los personajes. ¿Cuál es el personaje principal? El Papa Francisco. Y pero en la parte de personaje, ustedes pueden tener varios personajes. Pueden agregar otros, producto de qué? De su imaginación y creatividad. ¿En qué tiempo? En el tiempo del día de hoy. Entonces, el ejercicio consiste en que ustedes, a través del texto narrativo, ¿sí? Inventen una historia con todas sus características, ¿sí? Y estructura del texto. Entonces, para eso deben de haber estudiado y leído muy bien el texto que les dejé y el ejemplo donde resumen, ¿sí? Todos los componentes de lo que es el texto narrativo, perdón. Y aquí es importante tener en cuenta dos aspectos. Lo vamos a hacer en un documento de Word, ¿sí? Ese texto narrativo, ¿sí? No es algo que tengamos que buscar en internet. Si vamos a buscar algo de internet es porque vamos a reforzar un poco el tema de texto narrativo, ¿sí? Pero creo que con el ejemplo que les dejé y toda la estructura del texto, no veo la necesidad de que tenga que consultar, pero puede que alguno vea la necesidad, entonces queda como del libre albedrío de que cada uno lo haga. Entonces aquí importante, cuando yo invento esa historia, entonces nada tengo que hacer yo buscando nada en internet, que sea producto de mi creatividad, de mi imaginación, algo que yo me pueda inventar teniendo en cuenta este personaje, el Papa Francisco y el tiempo de hoy por hoy. No olvidando de que debemos de tener todas las características del texto narrativo y toda la estructura. Y por último, y no menos importante, es que seamos cuidadosos al momento de escribir, de redactar. Y lo más importante acá es la parte de ortografía. Veo que me pasan
todavía nombres de ustedes con apellidos, sin mayúsculas, el nombre y el apellido inicia con mayúsculas, después de un punto inicia con mayúsculas, eh, o las tildes, ¿sí? Entonces, por eso es importante también que lo hagamos en Word, que el mismo sistema va a marcar los errores ortográficos. Apenas yo vea un error ortográfico que el mismo sistema en Word me lo marca con rojo, me lo marca la palabra con rojo, inmediatamente entro yo y la corrijo. Sé que esto es un tema que es de la última unidad de aprendizaje, pero no por ello debemos entregar las cosas de cualquier manera. Entonces la invitación es que tengamos especial cuidado con cómo estamos entregando el trabajo. Y bueno, chicos, esa es como la invitación para esta clase, que hagamos este estudio y hagamos el ejercicio a conciencia. Y bueno, deseándole a todos el mayor de los éxitos y espero pues verlos prontamente. Mientras tanto, les deseo a todos una feliz tarde y gracias pues por toda la atención y participación que han venido teniendo a lo largo de la clase. Hasta pronto.